Hola a todos, buen día, bienvenidos a mi canal. Hoy desde Buenos Aires, Argentina, tengo una invitada muy especial que estoy esperando que se conecte. Ella es de Italia, es profesional de la salud y nos va a contar acerca de su profesión. La verdad que es un honor tenerla con nosotros, conmigo acá en este canal. Ahí se está conectando la doctora Bárbara Barriento. Hello, Buongiorno, buongiorno, come buongiorno. stai? Ciao, bene, molto bene, grazie. Grazie por aceptar la mia invitazione. Gracias a vos. Voy a hablar un poquito en español para saludar a todos. Buenos días, yo estoy aquí en Buenos Aires, Argentina, y como les decía, tengo una invitada muy especial en mi canal. Es un honor poder entrevistarla porque ejerce su profesión con una formación muy particular. Se formó como odontóloga y logopeda y hoy nos va a contar cómo trabaja en su profesión y cómo aplica ambas formaciones. Voy a leer un poquito su currículum. La doctora Bárbara Barbierato en 1997 se licenció en odontología y prótesis dental con honores en la Universidad de Ferrara. Realizó varios cursos de especialización, entre ellos uno en periodoncia en la Universidad de Loma Linda, California, uno en odontología general avanzada en la Universidad de California, Los Ángeles, y uno en ortodoncia y periodoncia en la Universidad de Florencia. En el año 2014 se graduó en logopedia con honores en la Universidad de Ferrara con una tesis titulada El papel de la oclusión dental en la función fonoarticulatoria. Desde el año 2003 trabaja en su consulta dental en Costa di Rovicio, practicando odontología general, periodoncia, prótesis dental, ortopedia facial y ortodoncia. Desde el año 2016 es conferencista internacional sobre la relación entre la oclusión dental y la fonética. Desde el año 2021 es profesora contratada en el curso de logopedia de la Universidad de Ferrara, donde imparte terapia del habla en los trastornos de la función oral. Benvenuta, dottoressa Barbara Barbierato. Grazie, grazie Adriana. Grazie. È per me un onore essere qui con te. Es un honor para mí estar aquí contigo. Lo mismo para mí. Vamos a hacer el intento de poder comunicarnos entre un poco de español y su italiano nativo, ovviamente. Per la prima domanda, andiamo, la prima domanda, yo voy a primero preguntar en italiano, en mi pobre italiano, y luego voy a traducir la pregunta en español y ella va a responder en español, porque sabe, pues. Sí consigo, porque no he hablado español por 15 años y nunca en, en un contexto profesional. Entonces, voy a intentar. La prima domanda è perché come dentista hai deciso un giorno di formarti come logopedista? ¿Por qué como dentista decidiste un día formarte como logopeda? Por dos razones. Una era profesional y la otra era personal. Personal porque yo había sido cantante en el coro de mi iglesia por muchos años, pero en algún momento decidí quedar todo porque yo tenía una fatiga vocal eh, importante. Entonces, aunque mi voz fuese linda, pero yo hacía mucha fatiga, mucho esfuerzo para producirla. Y entonces
decidí de cantar. Y tenía la sospecha, si se dice así, que mi boca, la anatomía de mi boca, tuviese un papel en esa fatiga. Y empecé a preguntarme, a observarme, a escucharme y a formular la hipótesis que la anatomía tiene un papel en la función de la voz. Entonces quería saber mucho más de la voz, de cómo se produce, y por eso decidí empezar la carrera de estudiante de logopedia. Y profesionalmente yo ya sabía que tenían relaciones entre la ortodoncia y la logopedia con la terapia miofuncional, la rehabilitación de la deglutición, y quería saber más de eso, pero sobre todo quería aprender más sobre cómo se hacen los gestos articulatorios de los sonidos de la lengua. En prótesis dentaria se utilizan algunas pruebas fonéticas para decidir dónde poner los dientes en las prótesis. Y yo quería saber mucho más de eso y no solo de los testes fonéticos que hacemos en prótesis, que son sobre los sonidos fricativos que nos dicen dónde se ponen los márgenes de los incisivos. Yo quería saber de todos los sonidos cómo se hacen, cuáles son los gestos para producir los sonidos. Y eso me interesaba y todavía me interesa muchísimo. Bellissimo, molto interessante. In Italia Sí. come si fa per poter applicare entrambe le professioni, essendo dentista la prima professione che si esercita? En Italia, ¿cómo aplicas ambas profesiones siendo dentista la primera profesión que ejerces? En Italia hay una ley que no se puede hacer en ambas las profesiones. Si soy dentista y logopeda también, tengo que decidir cuál hacer. El problema es ser dentista. Los dentistas tienen que hacer solamente los dentistas. Entonces, yo no puedo trabajar como logopeda, fortunatamente, pero he encontrado una solución. Yo hago la logopedía siendo dentista, con los aparellos. Yo me inventé también un aparello que me permite de hacer la logopedia, de reprogramar los gestos articulatorios, de reprogramar la postura lingual de reposo o de descanso, como se dice. ¿De reposo o de descanso? Está Reposo. bien. Sí. Y reprogramar el gesto deglutitorio, y lo hago de una manera automática con este aparello muy funcional. Sí, va a ser otra pregunta, otra domanda, así, pero ya estás contestando. Perfecto. Barbara, mi parli dell'apparecchio, no, perdón, mi parli dell'approccio diagnostico che ha patologie associate alla logopedia, al linguaggio e alla voce, come la gestisce. Háblame del abordaje diagnóstico que tiene patologías asociadas a la logopedia, al lenguaje, a la voz, ¿cómo las manejas? Un poco adelantaste recién. ¿Cómo? Ah, sí. Un poco Sí, hablaste hace unos sí. momentos. La evaluación es doble. Yo hago la evaluación sea de la parte estructural,
anatómica, la oclusión, el viso, los huesos maxilares, los dientes y todo lo que se hace en ortodoncia con una atención particular a la postura mandibular. Que es no siempre en la ortodoncia tradicional se da bastante importancia a la postura mandibular, o sea, a veces se hace la rehabilitación ortodóntica en una postura mandibular que no es la fisiológica y no es la correcta o la más conveniente para las funciones orales y para el habla también. Entonces, hago la evaluación de la anatomía y también la evaluación de las funciones orales, la postura lingual, los movimientos, la dinámica mandibular, lingual, los frenillos y hago esta doble evaluación. Y después cuando hago el tratamiento también siempre hago la rehabilitación de los aspectos de una manera integrada, juntos. Comple- Perdón, ¿complementas eso con la cefalometría, la radiografía panorámica? Sí, ¿Con qué otros elementos diagnósticos de sí, aparatología sí. utilizas? Pero tenemos que tener cuidado en la cefalometría, porque la cefalometría tradicional a veces nos dice cosas que no están de acuerdo con la fisiología y sobre todo sobre la función mandibular. Em, por lo menos aquí en Italia, a veces todavía en las segundas clases de Angle, muchas veces se pone atrás el maxilar superior en vez que poner adelante la mandíbula. Y eso hace muchísima diferencia en los disturbios fonéticos del habla, en la rehabilitación del habla. Eso, eh, entonces, más que ver los datos cefalométricos, yo hago una cefalometría cutánea y hago la evaluación del punto B o de la mandíbula en relación más que con aquí el punto nasal, con el punto subnasal. Eso me da más informaciones donde tengo que poner la mandíbula en mi rehabilitación. Es correcto. Una vez me consultó una mujer joven que estaba con su novio sobre todo este mecanismo de modificar la oclusión. Y yo le pregunté a su novio, al fidanzato, si estaba preparado para luego ver una cara diferente luego de un tratamiento, porque no iba a ser la persona que conoció antes. Ujú. Entonces es un tema, porque hay una modificación importante. Sí, no es, tiene un impacto muy grande sobre la función, sobre la libertad de movimiento mandibular, sobre el habla, la voz, el canto. Si uno es un cantante profesional, eso hace mucha diferencia. Bárbara, come ti avvicini ai trattamenti di malocclusione dentale per includere la logopedia, alla terapia del linguaggio all'interno di questi? Un poco cómo abordan los tratamientos de maloclusión dentaria para incluir la logopedia y la logopedía sí, dentro de estos. Sí, Nuevamente un poco más. lo hago con los aparellos que me permiten de hacer en el mismo tiempo la corrección de la maloclusión esquelétrica y la nivelación del llano oclusal, sobre todo, y la reposición de la mandíbula. Y también reeducar la lengua
en su postura de descanso y en todas sus posturas dinámicas de los gestos articulatorios. Es muy importante lo que decís, porque los aparatos también nos ayudan a nuestra profesión como logopedas o fonoaudiólogos, porque la postura lingual es muy difícil de controlar, muy difícil, y generar un hábito mucho más, pese a que un hábito se puede generar en 20 días, pero por ahí al paciente no lo vemos todos los días. Parliamo del frenulo linguale, esto es Mm. especialista. Bárbara. ¿Cómo lo si diagnostica y cuánto se indica una frenuloctomía? Frenulectomía. Hablamos del frenillo lingual y ahora le pregunto cómo se diagnostica y cómo está indicada una frenuloctomía. Frenectomía para nosotros. Sí. El frenillo lingual es un tópico muy importante, es también una razón muy importante de maloclusión. Y yo esto lo aprendí recientemente porque antes hacía la evaluación clásica que se hace aquí en Italia. Si, si la lengua viene adelante mucho o sube bastante, no hay problemas. Pero, um, pero en cualquier momento sentí la necesidad de hacer una evaluación más profunda y aprendí a hacer la evaluación del frenillo posterior también, que no es muy conocido aquí en Italia. Y, y eso me cambió toda mi manera de ver a las bocas de mis pacientes y de ver a la rehabilitación y de ver a la oclusión. Y aprendimos con mi equipo a hacer la frenectomía lingual posterior. La evaluación se hace así. Preguntamos al paciente de succionar la parte posterior de la lengua y si consigue abrir mucho la boca, hay una buena independencia entre la lengua, su parte posterior y la mandíbula. Eso significa que la lengua es bastante libre. Pero si cuando el paciente succiona la parte posterior, abre muy poco o no consigue hacer esta aspiración, allí hay un problema, hay un frenillo posterior que Perdón, cuando la lengua hace un corazón, gira tanto el frenillo que dibuja un corazón en el sí, ápice, ¿no? sí, eso en la parte anterior. Pero el posterior es algo más. Y ahora yo consigo abrir tan así porque mi cirujano me hizo la frenectomía posterior, que es una cirugía bastante profunda, importante, pero que cambia completamente la vida del paciente y mi vida también. Exacto. Cuando conversábamos por el teléfono, por el celular, eh, habíamos hablado de este tema y realmente por eso a veces yo derivo más a los odontólogos que a los otorrinos, porque es necesario que si no hay un corte profundo, en este caso, como vos bien decís, la parte posterior, no termina de liberarse ese frenillo y entonces no termina de solucionar ni la parte fonatoria, ni la parte articulatoria, ni la parte deglutoria, que son las tres funciones que en conjunto con el hueso ioides va a trabajar en conjunto el frenillo. ¿Verdad? Excelente, excelente. Mm. Barbara, dimmi come sei riuscito a migliorare la ortodontia, no, odontoiatria dalla parola e l'articolazione attraverso gli apparecchi que hai progettato. Hoy algo contaste. Cuéntame cómo lograste mejorar la odontología, el habla y la articulación a través de la aparatología que diseñaste.
Poco adelantaste hoy. Sí, este aparato tiene muchas cosas que hacen muchas cosas, que dan muchos estímulos propioceptivos y un estímulo muy importante es que tiene llanos em, entre las arcadas, entre los arcos, que hacen dos cosas muy importantes. Uno es cuidar la extrusión dental de una manera que al final los dientes están nivelados, bien, se dice así, nivelados. Sí, nivelado, sí, está bien. Eh, y en el mismo tiempo, estos llanos entre los dientes previenen la articulación interdental típica del CCO, de los sigmatismos. Entonces, el paciente no puede articular de la manera interdental como haría normalmente y es constricto, tiene que articular de una manera más fisiológica en los lugares palatales. ¿Cuánto tiempo crees que demora las mordidas abiertas, muy abiertas, en poder cerrar y que traen tanto inconveniente? Mordidas abiertas Con, anteriores. con una buena expansión del paladar y una pared es bastante rápido. Es, ¿Cuánto tiempo estimas algunos, más? algunos meses se cierra, 2, 3 meses. Y con este aparello, yo siempre uso este aparello que yo inventé después de la expansión del paladar. Primero siempre hay una fase mecánica de expansión y entre mis casos, las mordidas abiertas son los más fáciles. Es más fácil cerrar una mordida que abrir una mordida cubierta. Mm, Esto es una cosa que se me ocurrió ahora, porque pienso en las personas que padecen disfagia de origen neurológica. ¿Crees ujú. que podés ayudarlas desde la odontología con algún dispositivo o algún aparato que ayude a mejorar la postura lingual en la dentición? Yo creo que sí, todas las disfunciones son mejoradas cuando la anatomía es más conveniente. Entonces, ah, sì, come si dice, anche even la disfagia neurologica puede obtener mejoramientos si la oclusión está mejorada. Y hay también otros aparatos um, que son hechos de material mórbido, silicón, que reprograman la postura lingual, que reprograman la respiración y hay diferentes opciones terapéuticas en esos casos, en general en todos los casos. Perfecto. Con la ortodoncia se puede hacer muchísimo para ayudar a las personas disfuncionales de todas Respecto, las formas de disfunciones. no sé si tratas también la cielorrea o no estás muy dedicada a eso. No, ahora aún no tengo experiencia, pero se puede intentar. A mí me encanta intentar en todos los casos. Otra domanda es, cosa ne pensi del fonetico fonologico nel contesto della maloclusione dentali? ¿Qué opinas de lo fonético fonológico en el contexto de la maloclusión dentaria? Última domanda. Mi opinión es que siempre hay
hay un problema fonético asociado a una maloclusión, eh, aunque no se vea el problema. Yo pienso que siempre cuando veo una maloclusión sé que hay una disfunción y cuando veo una disfunción siempre encuentro una maloclusión. Entonces la maloclusión tiene un papel muy importante en los disturbios fonéticos. Em, a veces son disturbios evidentes como el ceceo y otras veces no se ven porque el paciente consigue compensar y hacer gestos articulatorios de compensación, eh, pero eso puede llevar problemas fonológicos consecuentes. Entonces, siempre cuando un paciente tiene un desorden fonético o fonológico, hay una maloclusión que necesita ser mejorada y tratada. Un placer escucharte, la verdad, realmente es para hablar, ya hemos estado hablando antes, la verdad que es para que nos juntemos un día a conversar personalmente, la verdad que es un placer. Hay muchos Por temas por supuesto. hablar, pero bueno, esta es una aproximación de un encuentro, la verdad que muy, muy lindo y muy esperado por mí desde hace muchísimo tiempo, así que agradezco muchísimo, muchísimo tu aceptación de esta invitación. Y quiero, por último, si querés dejar un mensaje de lo que vos tengas ganas de decir respecto de los profesionales, ya sean logopedas, fonoaudiólogos, que en Latinoamérica somos todos fonoaudiólogos, y odontólogos inclusive, porque no todos los odontólogos están preparadas como vos. Entonces, podés dejar un mensaje y por último, si querés también un mail o después me pasas un mail de contacto para quien quiera hacerte una consulta. Ah, bien, gracias. Pues el mensaje es que hoy en día se puede hacer muchísimo para los pacientes y que tenemos bastante conoscenza, em, Conocimiento, sí. conocimiento para hacer evaluaciones, sea funcionales que anatómicas, y para hacer tratamientos integrados muy simples y muy eficaces y muy rápido y tratar casos complejos también de una manera bastante simple. Y se puede hacer hoy en día y solo tienes que quererlo, pero insomma, vale, se puede hacer y mi consejo es empezar a aprender a hacer la evaluación doble, estructural y funcional. Y Hermosísimo, muy bueno, muy bueno. Bueno, te agradezco muchísimo. Voy a ver si puedo, desde acá, voy a sacar una foto y después la vamos a mandar gracias. a- de recuerdo. Gracias. Ah, está saliendo mi teléfono, espera. Yo puedo hacerla también. Sí, por favor, adelante. Qué lindo. Gracias, Adriana. Fue un placer grandísimo. Igualmente, voy a estar por Italia en algún momento y voy a, si Dios me lo permite, encontrarnos en algún momento. He estado haciendo algunos trabajos de colaboración en la parte audiológica, pero la parte fonoestomatológica me gusta muchísimo también, así que bueno, estaremos en algún encuentro en algún momento tomando un café. Sì, certo, certo, io ti aspetto e non vedo l'ora. Bueno, que tengas un buen fin de semana, felices Pascuas y gracias. Grazie. Gracias, mille. Si quieres mi email es barbara@studiobarbierato.net, pero voy a escribirlo si quieres. Sí, lo voy a poner al pie de esta grabación y ya después la vamos a mandar al aire. Muchas gracias.
Grazie, grazie per l'invito, è stato un onore. Grazie, a presto, un abbraccio. Ciao. Abbraccio. Bye bye.